Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Verso 7: y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Verso 9: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob levantó una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Puedes sentarte, iglesia. Leímos en Génesis 35 algunos versos entre el 1 y el 9. Vuelve a Betel, el lugar donde hablabas con Dios. Dile al que está a tu lado: vuelve a Betel, el lugar donde hablabas con Dios. La vida de Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, está llena de experiencias aleccionadoras, pero al mismo tiempo ricas en enseñanzas para nuestras vidas. Y es tan rico en enseñanzas porque Jacob no es un personaje ideal. No es una figura de escaparate, no es un maniquí. Es un hombre con virtudes, pero también con muchos defectos. Pero a pesar de todo fue un hombre con el que Dios trató, y a pesar de sus debilidades, Dios fue glorificado en su vida. Para mí eso tiene mucho valor, para mí tiene mucha importancia, porque la gente tiene la tendencia a idealizar el servicio a Dios. La gente tiene la tendencia a pensar que Dios solo trata con un tipo de gente que tiene una sangre espiritual o una sangre color mamey o azul turquesa. Y Satanás trabaja mucho eso, porque hay mucha gente que Satanás le dice: todo el mundo puede ser instrumento de Dios, pero tú no. Dios puede hacer muchas cosas con mucha gente, pero contigo no, porque eso es gente especial que Dios escoge con muchas cosas especiales, y a ti no te toca porque tú tienes muchos problemas. Para mí, la vida de Jacob es un modelo para derribar eso, todos esos idealismos que levantan imágenes de personas inmaculadas, sin fallas ni errores. Dios trabaja con todo el mundo. Sorprendentemente, la Biblia está llena de personajes comunes y corrientes, muchos de ellos con vidas muy accidentadas, que superando debilidades pudieron alcanzar el éxito en Dios. Y hoy el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón que reflexionemos sobre el particular momento
que encontramos en este capítulo 35 del libro de Génesis. De Jacob se habla desde el capítulo 27 hasta después del 35. Él es un personaje protagónico en la Biblia, en el libro de Génesis. Pero aquí en el capítulo 35 nos queremos concentrar en ese momento después de pasar la crisis, una serie de crisis que hubieron en su vida. Él pasó la crisis de huir de su hermano, luego se reencontró con el hermano, pero aquí en el capítulo 35, él acaba de pasar una crisis muy fuerte. Fue cuando sus hijos Simeón y Leví hicieron un desastre en Siquén, vengando el abuso de uno de los hijos de Siquén con su hermana. Simeón y Leví mataron media humanidad de hombres. Y aquí cae Jacob en un tiempo de tribulación, otro tiempo de tribulación. Y por eso digo que me gusta el personaje de Jacob, porque aquí no era un problema que él produjo per se. Pero usted puede no haberse metido en un lío, pero si su hijo se mete en un lío, eso impacta en su vida. Y aquí él está sufriendo porque sus hijos, Simeón y Leví, arrebatados por la ira, por el espíritu de venganza, producen una matanza en Siquén. Y él está en turbación. Es posible que en este momento Jacob estaba sin fuerza, frustrado por los avatares de su vida, por las luchas, por los problemas familiares, por los problemas políticos y económicos. Si usted revisa el texto bíblico, se dará cuenta que cuando él llegó a Siquén, él pensó que ya iba a descansar y hasta construyó una casa muy bonita porque él esperaba como ya estar tranquilo. Y estos dos hijos le crean un lío que tiene que salir de ahí. En ese momento de frustración, dolor y tristeza, Dios le habla nuevamente a Jacob. Dios toca la puerta de su vida. La Biblia no detalla si fue en voz audible o fue en un sueño. En otros momentos dice claramente. Pero aquí no. La Biblia no da el detalle cómo Dios le habla a Jacob. Pero Dios le habla a Jacob y le dice: Jacob, levántate. Y cuando le dice levántate, no es literalmente que él estaba acostado en una cama. Yo estoy convencido que le dice levántate porque su espíritu estaba en el suelo. Su estado emocional estaba en el piso, estaba cansado de luchar, y cuando pensó que se estabilizaba, entonces la vida se le complica. Hay gente que me está escuchando que ha pasado por etapas en su vida y quizás está pasando con esa situación, que no tienen descanso. Cuando creen que todo está bien, ahí viene un nuevo lío. Cuando piensan que todo está bien, ahí viene una nueva crisis. Cuando piensan que van a descansar, ahí se levanta otra batalla. Jacob no da detalles, pero Dios, que conoce más nuestro ser interior que nosotros mismos, le dice: Jacob, levántate. Si estás atribulado, levántate. Si crees que aquí terminaste, levántate. Es hora de subir a Betel y quédate allí. Aleluya. La Biblia no detalla, pero esa fue la orden de Dios. Y más adelante le dice: y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. En los momentos más angustiantes de tu vida, cuando estés sin fuerza,
Cuando te sientas que no puedes avanzar ni un paso más, Dios se te va a revelar. Yo sé que mucha gente no entiende eso, pero yo te lo quiero decir en el nombre del Señor, porque quizás tú estás así ahora. Pero siempre, siempre en los momentos cuando creemos que todo terminó y que no hay más por qué forzarse, yo te voy a decir algo: Dios se te va a revelar. Habrá una señal de Dios en tu vida para decirte: esto no ha terminado, esto no se ha acabado, todavía hay Dios. Dios hablará a tu vida para que encuentres el camino. Una señal de Dios te guiará de vuelta al camino perdido. Una señal de Dios levantará tu fe. Una señal de Dios te dirá que el diablo no ganó. Una señal de Dios te dirá: hay esperanza todavía. Una señal de Dios te dirá: hay gloria para tu historia, aunque el cielo sea de bronce. Aleluya, aleluya. Ahora, si a cualquiera de nosotros Dios le dice un mensaje como eso, quizás no tiene significado para nosotros. Cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo me llevó a este punto. ¿Qué significaba Betel para Jacob? Porque Dios en medio de su tribulación le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y luego le dice: cuando estés allí, levanta un altar. Ahora, ¿qué significaba Betel para él? Bueno, cuando usted analiza la escritura, para Jacob Betel era el lugar donde tuvo intimidad con Dios. Betel era el lugar donde Dios le habló por primera vez. Betel era el lugar donde él tuvo experiencias personales con Dios. Betel fue el lugar donde recibió consuelo en medio de una tribulación. Betel fue el lugar donde el apoyo del cielo fue evidente para un hombre que se sentía preso del miedo y la amenaza de un hermano furioso. Betel fue el lugar donde sus lágrimas fueron enjugadas. Betel fue el lugar donde sus temores desaparecieron. Betel fue el lugar donde Jacob sintió por primera vez la presencia de Dios que lo marcó para el resto de su vida. Tú te puedes ir al capítulo 28, 10 en adelante, y vas a ver que en Betel fue que la vida de Jacob dio un giro. Si vas antes, vas a ver que nació, vas a ver que engañó, vas a ver que era medio hablador, vas a ver muchas cosas. Porque no importa que tú hayas nacido en una familia sacerdotal, no importa que tu mamá haya sido una santa y una sierva, o tu papá haya sido un ministro de Dios, tú necesitas una experiencia personal con Dios. Todos necesitamos experiencia personal con Dios. La relación con Dios no es por terceros ni por cuartos, es directa, de tú a tú, de uno a uno. Todos necesitamos experiencia con Dios. Todos necesitamos conocer a Dios. Todos tenemos que aprender a entrar en el trono de la gracia y de la misericordia. Por eso en esta semana estamos hablando de intimidad con Dios. Es bueno que tú traigas tu papelito y lo deposites en la canasta. Es bueno que los hermanos nos unimos en oración por las necesidades de los demás. Todo eso es bueno, todo eso es positivo. Pero tú tienes que aprender a entrar. Entrar ante la presencia de Dios. Tienes que aprender a entrar en la presencia de Dios. Tienes que aprender a tener intimidad con Dios. En Betel, Dios marcó la vida de Jacob. Dios trató con él por primera vez
Fue el lugar donde Dios se les revela. Fue el lugar donde Jacob recibió promesa de parte de Dios. Fue el lugar donde Jacob sintió la presencia de Dios por primera vez. No lo pensaba leer, pero lo voy a buscar. Génesis 28. Si me pueden traer mi Biblia análoga, se me olvidó pedirla. A veces tú piensas mucho. Todo hay que darle un botoncito y esperar que él piense y todas esas cosas. Mire, ya llegó. Si usted va a ver la primera experiencia, Génesis 28:10, salió pues Jacob a Beerseba, fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje, puso la cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. En Betel Jacob soñó con Dios. En Betel tuvo visiones. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy Jehová. Dios se revela, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te vas a extender a occidente, a oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oh, yo no sé quién toma esa palabra. El Señor te dice: no te suelto hasta que haga lo que he prometido hacer. Puede brincar y patalear, pero estoy contigo. Puede el diablo hacer moriqueta, pero yo estoy contigo. Pueden venir tiempos de tribulación, pero yo estoy contigo. Puede venir lo que venga, pero yo estoy contigo. No terminaré hasta que haga lo que prometí contigo. Aleluya. En Betel, Jacob recibió promesa de Dios. El tiempo había pasado. Las batallas de la vida le habían hecho olvidar. Porque nos pasa a todos. Las batallas, los afanes, los días que pasan, el calendario que avanza. A veces la palabra de Dios ha sido clara y específica, pero las batallas nos cansan. Los problemas nos agobian. Las necesidades nos turban. Pero había una palabra de Dios sobre la vida de Jacob. Y aunque sus hijos le habían hecho un desastre, aunque había tenido muchos problemas, había una palabra y la recibió en Betel. En Betel había visto visiones. Y mire lo que dice Jacob en medio de esa experiencia en Betel. Cuando él la vive y se da cuenta que Dios se le aparece y todo eso, dice el verso 28-19 de Génesis: llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en que voy, y me dieran pan de comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová estará conmigo y demás. Pero ese no era el versículo que quería. Mire lo que dice: no es otra cosa, refiriéndose a Betel. Cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Verso 17: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta. Ahora, ¿qué había en Betel?
un hotel 5 estrellas con un cheiló y una piña colada, un aire acondicionado, un buffet de frutas, unos copitos de miel de abeja pura, una mermelada de guayaba. Ese era lo que había en Betel. No, si usted analiza y ve el detalle, lo que había en una piedra y él durmió en el suelo. Pero lo especial de Betel fue que en Betel Dios le hablaba. Aleluya. En Betel Dios le hablaba. Tuvo experiencia con Dios. Empezó el desarrollo de una intimidad con Dios. Por eso en el capítulo 35 Dios le dice: Jacob, han pasado días de mucha batalla. Jacob, levántate, estás cansado. Jacob, Satanás te tiene cansado. Jacob, tus luchas han sido muy fuertes. Levántate, Jacob, hijo mío. Sube a Betel. Porque la presencia de Dios no está abajo, está arriba. Sube a Betel. ¿Por qué Dios lo mandaba a Betel? Porque quería tratar con él. Quería ministrarle a su espíritu. Vuelve al lugar de la fuente. Vuelve a tener intimidad conmigo como la tuviste cuando tenías amenaza de muerte. Para Jacob, desde el punto de vista de Dios, era necesario subir a Betel, porque en Betel iba a restaurar su relación con Dios. Yo sé que estoy con el tiempo encima, pero voy a decir algo más. ¿Qué pasa cuando en obediencia Jacob vuelve a Betel? Yo no sé cómo voy a resumir esto, pero ¿qué pasa cuando en obediencia Jacob vuelve a Betel? Se da cuenta. Y eso es fundamental y eso es automático. Cuando tú entras en la presencia de Dios, se ve lo que está mal. Dios no tiene que bregar contigo. Desde que tú entres en intimidad con Dios, tú empiezas a sentir: esto hiede, esto está sucio, esto hay que quitarlo, esto no está bien. Yo no sé si aquí hay alguien que entiende lo que yo estoy diciendo. Cuando tú comienzas a buscar el rostro de Dios, cuando tú comienzas a tener intimidad con Dios, tú empiezas a decir: le dije una mentira a la vecina. Ay, Padre, perdóname, Señor. Cuando tú empiezas a entrar en intimidad con Dios, óyeme, yo no debí manejar ese caso de esa manera, porque a Dios no le agrada. El Señor no te está diciendo, el Señor no viene con un listín y te dice: hermano, usted ha violado el código, capítulo 41, verso código 54, a capítulo 23. No, Dios no brega así con nosotros. Eso bregan los hermanos en las iglesias, en los clubes y en la justicia. No, Dios no brega así. Es que cuando tú entras en la intimidad con Dios, la santidad de Dios se proyecta sobre tu vida y es como la luz cuando llega a un cuarto oscuro que está sucio. Tan pronto llega la luz, toda la basura se ve, toda la porquería se ve, todo lo que está mal y desordenado se ve, porque la santidad de Dios ilumina todo nuestro ser. Cuando Jacob en obediencia decide volver a Betel, mire lo que dice. Entonces Jacob dijo a su familia y todos los que estaban con él: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y limpiaos y mudad vuestro vestido, levantémonos y subamos a Betel. Haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado.
Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, y salieron. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué significa esto? Solamente la decisión, el Dios darle la orden de ir a Betel y él obedecer para ir a Betel. Todo lo que estaba mal, se dio cuenta que había que arreglarlo. Porque uno sabe lo que a Dios no le agrada, pero uno se toma libertades. Y cuando te tomas libertades, esas libertades te llevan a librar unas batallas que acaban con tu vida. Y en tu tribulación tiene Dios que volver a ti y decirte: Juan, vuelve a Betel. El Señor te dice en esta tarde: vuelve a Betel. Vuelve a la rutina donde tú orabas y hablabas conmigo 3 veces al día. Vuelve a orar con pasión y hablar conmigo. Vuelve a Betel. Vuelve a sacar el tiempo para meditar en mi palabra, donde yo hablaba a tu corazón y te daba soluciones a los problemas de tu vida. Vuelve a Betel para que encuentres liberación a eso que te está turbando. Vuelve a Betel para que sienta mi presencia y no te sientas solo, no te sientas sola. Vuelve a Betel para que sienta mi presencia. Yo no sé cuánta gente Dios le está hablando en esta hora. Hay una palabra sobre tu vida. Vuelve a Betel. Es tiempo de Dios hacer cosas maravillosas para quitar la carga de tu frustración, de tus batallas, de tus dolores y quebrantos. Vuelve a Betel, porque en Betel sentirás mi presencia. Hay gente que tiene tiempo que no siente la presencia de Dios. Yo soy de los pastores que le gusta orar por la gente, imponer manos. Lo creo en eso y lo practico y no me canso. Y hay gente muy mía que me dice: no ministre tanto, que te vas a agotar demasiado. Porque no hay cosa que agote más que ministrar. Pero yo creo en ministrar por la gente. Y mientras Dios me dé fuerza, lo intentaré hacerlo. Sé que no será todo el tiempo, porque hay temporadas y temporadas. Hay etapas y hay etapas. Ahora bien, Dios quiere que volvamos a Betel. Y yo te quiero decir, tu problema no se resuelve simplemente porque yo te ponga la mano. Tú tienes que volver a Betel. Tú tienes que adentrarte en la intimidad con Dios. Todas las tribulaciones de Jacob tenían una respuesta, una situación que era el Génesis. Su vida se caracterizó por decisiones unilaterales sin tomar a Dios en cuenta. Su vida se caracterizó por forzar banda. Jacob le gustaba forzar banda. Él quería helado. Si tenía que romperle el brazo al heladero, se lo rompía para la gloria de Dios. Y hay gente así. Ellos lo que quieren conseguir, lo consiguen. Y después dicen que fue para la gloria de Dios. Porque ellos no esperan la voluntad de Dios. La voluntad de ellos va primero. Pero en Betel, Jacob sabía que había que doblegarse a la voluntad de Dios. Y eso tú lo consigues en el lugar donde Dios te habla y donde sientes su presencia. Tienes que volver a Betel. Vamos a dejar un poco el paganismo que tenemos. Vamos a dejar un poco esas modalidades de religiones vacías y de dioses muertos, de dioses manipulables. Hoy el Espíritu Santo te convoca
a volver a Betel? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no tienes tiempo conmigo? Si dices que yo soy tu Señor, si dices que me amas, ¿por qué no me lo demuestras? Cuando alguien está enamorado de otra persona, se le nota. Respira por esa persona. Su agenda incluye a esa persona. Todo lo que hace tiene a esa persona en mente. ¿Por qué me dices que me amas si ni me hablas? ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor para Dios es ese? Que no te importa lo que Él piensa de ti ni de lo que estás haciendo. Vuelve a Betel antes que sea tarde. Vuelve a Betel antes que el diablo te arruine. Ponte de pie, iglesia.